Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 4, integrado por Ana Lidia Manuel Joaquín y su servidora Erika del Carmen. Hoy vamos a presentar el tema pensamiento heurístico, o también conocido como método heurístico, en donde trataremos sobre su concepto, las fases, su proceso o hasta incluso sus aspectos a considerar, entre otros. A continuación, les vamos a presentar un video en donde habla del contenido antes mencionado. Espero y sea de su agrado. Sígueme. La palabra heurística es de origen griego que significa hallar, inventar. Como método de enseñanza consiste en guiar al alumno por medio de problemas y preguntas al descubierto de las verdades. Es decir, el alumno adopta la actitud de un descubridor, el maestro la de un guía. Afianza el deseo de aplicación del método heurístico en actividades de enseñanza, cualquier que sea la disciplina. Requiere múltiples objetivos del aprendizaje que permita a los estudiantes adquirir los conocimientos asociados con diversos fenómenos, desarrollar habilidades y formar ciertas actitudes como perseverancia, autoconocimiento, organización. Múltiples actitudes heurísticas. Las actividades de enseñanza relacionadas con estos objetivos lo proveen al estudiante de conocimiento, habilidades, actitudes y destrezas que interactúan las unas con las otras y por lo tanto ellas están interconectadas. Por ejemplo, enseñarles el proceso de investigación facilita el desarrollo de habilidades para formular el problema, las destrezas de manejar un paquete estadístico y las actitudes para organizar el trabajo de investigación y seguir las reglas de manera sistemática. Para Matías, el método heurístico, las verdades son descubiertas por el alumno, lo que significa que el conocimiento es producto de su propio esfuerzo, lo que convierte la actividad en firme y provechosa. Esto es uno de los aspectos positivos del método, ya que lo que se consigue por uno mismo puede ser agradable y duradero. Para desarrollar la destreza se requiere ejecutar determinadas operaciones sobre un objeto o un concepto. Esto hace notar que para alcanzar los objetivos de aprendizaje se requiere de diferentes métodos de enseñanza. Según Huerta, también existe otra técnica relacionada al método heurístico, denominada heurística V. Se utiliza como ayuda para resolver un problema o para entender un procedimiento. Esta técnica fue desarrollada como ayuda a los estudiantes y docentes a clarificar la naturaleza y objetivos del trabajo en laboratorio de ciencias. Es útil porque ayuda a las personas a entender la estructura y los procesos de construcción del conocimiento. En suma, aprender a aprender. Conceptos básicos. La instrucción tiene diferentes objetivos, equipará a los estudiantes con el conocimiento acerca de ciertos fenómenos y formar las habilidades de los estudiantes, motivaciones y aún su personalidad. Los resultados de las actividades instruccionales son específicas. Ellas interactúan las unas con las otras en cierta manera en el proceso de formación y están interconectadas después de que hayan sido formadas. Las habilidades están relacionadas con ciertos conocimientos y lo tienen a como requisitos, pero el conocimiento no aumenta la habilidad. Para desarrollar la habilidad, se requiere aplicar el conocimiento y manifestarse en acciones sobre el conocimiento y sobre los objetos. Para desarrollar la habilidad se tiene que enseñar diferentes cosas, específicamente las operaciones sobre los objetos e imágenes y conceptos. Clases de conocimientos, imágenes, conceptos y proposiciones. El conocimiento se emerge de tres maneras. Cuando se observa un triángulo se obtiene una imagen perceptiva de él. Un concepto es una forma de conocimiento que representa un objeto como un conjunto de sus características. Este conocimiento se presenta a sí mismo en la forma de proposiciones acerca del objeto.
Las definiciones, acciones, postulados, teoremas, leyes, reglas son ejemplos de proposiciones. Los conceptos y las proposiciones son elementos diferentes, ya que para construirlas correctamente se requieren diferentes habilidades. El método heurístico hoy en día goza de gran aceptación para las diferentes áreas de la educación, sobre todo cuando se evidencia que los estudiantes necesitan permanentemente aprender a resolver problemas de la cotidianidad. Se requiere de protagonista y coprotagonista, es decir, aquel que motive y el que se siente motivado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El método heurístico consiste en que el profesor incite al alumno a comprender antes de fijar, implicando justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser presentadas por el profesor o investigadas por el estudiante. Es necesario resaltar el rol del profesor para llevar a cabo la aplicación del método heurístico. Él mismo da las indicaciones y pautas que permitirá desarrollar las habilidades de investigación en la etapa formativa. Según Molero, el método heurístico favorece la adquisición de conceptos que se van formando paulatinamente mediante pruebas y refutaciones. Procesos de actividades de investigación. El proceso de la heurística se relaciona directamente con las habilidades de investigación, ya que en ambas se debe contemplar problemas e identificar el objeto del mismo, procesos investigativos, que sugieren una relación directa entre la aplicación de la heurística y las habilidades de investigación. Las actividades de investigación que se plantean durante el proceso investigativo a través del método heurístico son señaladas por Bransford y Stein. El método heurístico indica que se basa en reglas empíricas para solucionar problemas. Este proceso denota 5 pasos, como identificar el problema, definir y presentar el problema, explorar las estrategias viables, avanzar en las estrategias y lograr la solución, para volver a evaluar las actividades realizadas durante el proceso. El método heurístico facilita la resolución de problemas, ya que para su análisis se puede basar en la experiencia previa con problemas ya planteados en diferentes circunstancias y tiempo, lo que permite diferentes enfoques para la solución de problemas. La presentación del método heurístico puede variar, ya que algunos pueden ser muy generales y otros muy específicos, determinados por un área del conocimiento en particular. Fases del método heurístico. El método heurístico inicia con la fase de la observación de la realidad para identificar el problema y comprenderle de cara a su definición y presentación en los términos o variables más simples que permitan su estudio y diseño de estrategias de solución. Las estrategias heurísticas son llamadas también como recursos que facilitan la organización del proceso de resolución del problema planteado. Estas estrategias permiten encontrar diferentes vías para la búsqueda de solución del problema. Prado nos dice que hay que tener presente que las estrategias permiten realizar reflexiones fundamentadas en el conocimiento previo, en el análisis de los resultados que van apareciendo durante el proceso de resolución de problemas. Para la resolución de problemas, mediante el método heurístico, es necesario considerar varios aspectos importantes, como la comprensión del problema. Para ello se requiere primero organizar la información, leer el problema varias veces, para de esa manera establecer los datos más importantes que requieran su mayor atención. El proceso para la resolución de problemas mediante el método heurístico
permite precisar los resultados que realmente interesa lograr. Para una mayor agilidad del proceso, es necesario agrupar los datos por nivel de naturaleza, relación, complejidad u otros aspectos que el sujeto considere importante. Además, vale la pena destacar la importancia de elaborar mapas conceptuales o diagramas de flujo para visualizar detalles del problema. Según Prado, la visualización del problema ayuda a esbozar un plan que permita decidir qué actividades se efectuará en el proceso de búsqueda de solución del problema, así como considerar qué datos no son necesarios. Elementos para el desarrollo del método heurístico. Se entiende que la capacidad heurística se encuentra implícita en el ser humano y que día a día se van enfrentando a la necesidad de solucionar problemas. Dicho método se basa en conocimientos previos y experiencias vividas, así como igual orienta el proceso de resolución de problemas tomando en cuenta aspectos cognitivos que fundamentan el proceso resolutivo y a enfrentar problemas dentro y fuera del aula. Muy independiente que solo la capacidad heurística exprese aspectos cognitivos, también lo llega a ser de tipo afectivo, emocional, cultural, social, político, económico o incluso formativo, conllevando al uso de estrategias que permiten identificar el problema dentro del proceso y escoger la mejor alternativa. Un estudiante tiende a enfrentar los problemas bajo el pensamiento, la meditación, la apreciación, hasta involucrarse de forma significativa en el escenario problemático, hasta el punto de permitir que el estudiante plantee alternativas para así reforzar la mentalidad y recrear el conocimiento, como el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para Rojas, el método heurístico se enfoca en fomentar y considerar a la verdad en cada caso. Para esto se logra basar a diferentes tipos, como lo son las clases de operaciones, en donde existen transformaciones o cambios de objetos reales, o reflexiones mentales, como imágenes, conceptos o proposiciones, como por ejemplo las figuras geométricas, que pueden cambiar su forma, tamaño o hasta también sus características. También se dice que las operaciones que puedan transformar operaciones materiales se llaman operaciones motoras, mientras que las transformaciones de la mente se llaman operaciones cognitivas. Otro tipo es el de procesos, en donde es el funcionamiento de un sistema de operaciones, ya sea motor o cognitivo. Otro punto muy importante es el concepto de descripción, ya que se le dice a una persona lo que ella debería de hacer para ejecutar una tarea o resolver un problema que se le está dando en conjunto de direcciones. A este sistema de direcciones se le llama prescripción. Mientras que en las relaciones entre el aprendizaje, el desempeño e instrucciones, el método heurístico es una teoría de aprendizaje y desempeño y trata principalmente con la comprensión y descripción de procesos específicos que a su vez van transformando conocimientos en destrezas y habilidades. Esto va haciendo que la persona no solo conozca algo, sino que sea capaz de aplicarlo para resolver problemas y desempeñar ciertas actividades. También se dice que cierto método es una teoría de instrucción, ya que va tratando con los problemas y cómo usar la información acerca de estas operaciones, para así irlas desarrollarlas dentro del curso de instrucción. De igual forma, tenemos a la descomposición de procesos cognitivos complejos en operaciones elementales, en donde nos dice que la mayor parte de las teorías instruccionales tiene como base, en cierto modo, a los procesos psicológicos. Una de las características del proceso heurístico es analizar las operaciones, especialmente las cognitivas, a cierto grado básico. A este proceso también se le conoce como enfoque constructivo. Otro tipo importante es la de las operaciones elementales, en donde dicho método requiere la descomposición de procesos cognitivos complejos, no observables, en operaciones cognitivas más elementales,
pero el concepto de elemental viene siendo relativo. En este método se ofrece un criterio de identificación para saber si una operación es o no es elemental para un estudiante determinado. Uno de los criterios es la habilidad de los estudiantes para ejecutar de manera uniforme y regular una serie de acciones. También se dice que un proceso que consiste de una serie de operaciones es relativamente elemental y que son ejecutadas de manera regular y uniformes de acuerdo a las condiciones definidas para resolver todos los problemas de cierta clase. A esto se le llama proceso algorítmico. En dicho proceso, consiste en una serie de operaciones no elementales o de operaciones elementales que no son desempeñadas de una manera regular o uniforme bajo las mismas condiciones de un proceso heurístico. Un proceso heurístico también es una prescripción, como por ejemplo, el proceso algorítmico es como marcar a un teléfono convencional desde un teléfono móvil, o también puede ser cuando una dama escoge un vestido. Por otro lado, tenemos el sistema de operaciones y sus métodos, en donde el funcionamiento del sistema está compuesto de ciertos componentes y que interactúan el uno con el otro de cierta forma. Recordando que las operaciones cognitivas no son observables y por lo tanto hay que formular mecanismos hipotéticos. En la descripción de un mecanismo hipotético se puede ser llamado como modelo descriptivo. Esto va a ir dependiendo de si el sistema bajo consideración consiste en operaciones algorítmicas o heurísticas. El modelo descriptivo será algorítmico o descriptivo respectivamente. Dentro del significado de la teoría de aprendizaje y desempeño, algo heurístico consiste en el descubrimiento de que es posible realizar el proceso cognitivo complejo en operaciones relativamente elementales o en prácticamente todas las áreas del conocimiento. Como último tipo, tenemos a la verificación, en donde nos dice que después de que el modelo ha sido construido, el problema consiste si la noción hipotética de los procesos algorítmicos o heurísticos contienen ciertos desempeños, destrezas y habilidades, que son las adecuadas para complementar la tarea. A esto se le tiene que detallar los siguientes pasos. Número 1. Confrontar a los estudiantes con el problema y observar su desempeño, así como ver su correspondencia con lo que se espera que él haga. El siguiente paso es lo mismo, pero usando una computadora. Y por último, utilizar el análisis del error, es decir, donde se equivocó tal como está predicho. En definitiva, la teoría algo heurística ofrece un método para mejorar los modelos hipotéticos, también para diseñar las instrucciones. Por ende, existen otras características del método heurístico, en donde los métodos de enseñanza tienen sus propias características. Es en base a la enseñanza problemática se pone en función los aspectos de la búsqueda creadora del conocimiento, por medio de creación de situaciones problemáticas. Un ejemplo es en una clase por enseñanza problemática, en donde el maestro presenta los aspectos contradictorios del contenido en forma asequible y los alumnos se dan cuenta de un hecho real. A esto se le conoce como estado-situación problemática, donde el escolar descubre soluciones que existen en el mundo científico, preparándose para poseer una formación intelectual que les permita poseer razonamiento científico dialéctico y enfrentar los nuevos problemas. Para esto, existen 4 puntos importantes dentro de estas características. La primera es la formulación de preguntas preparadas por el profesor, en donde el docente socializa con sus estudiantes algún hecho problemático, que luego va descubriendo en la clase la solución del tema planteado. A esto, según Sevilla, se va exponiendo a su vez nuevos problemas parciales que llevan al estudiante con la coordinación del docente al hallazgo o de conocimientos nuevos
En proceso, al docente debe formular una serie de preguntas parciales. Para Huerta, este proceso de aplicación de la heurística, las preguntas centrales deben provocar que los estudiantes fijen su atención a los diferentes aspectos problemáticos o situaciones objetivas observables, tomando en cuenta que en la práctica docente se puede realizar actividades que conlleven a los estudiantes a participar de manera activa en el proceso de aprender, reaprender y desaprender. Las preguntas bien diseñadas son más útiles para sacar a la luz de ideas incorrectas. Otra característica es la relación de preguntas con el problema, en donde el docente permite que los estudiantes planteen las preguntas y que evidencien una relación directa e indirecta con el problema planteado. Para Molano, las preguntas son construidas desde la realidad que lo rodea y no desde los marcos teóricos que ya están prefabricados. Las preguntas posibilitan la necesidad de hacer nuevas preguntas, y lo que asegura el diálogo permanente con la realidad y a su vez fundamentar el mismo desde la epistemológico, lo que permite al estudiante descubrir conocimientos. Otra característica más es el descubrimiento de conocimientos, en donde no se debe deslindarse de la capacidad de observar, ya que, como nos indica Molano, esta capacidad requiere de indagación crítica, permitiendo activar los sentidos y las capacidades de asombro que conlleva a la búsqueda de nuevos conocimientos por descubrir y redescubrir. Sin embargo, para Huerta es aprender en construir una representación mental de la información que sea capta del exterior. Esto hace que los estudiantes aprendan de su propio contexto más bien que de los libros con otras realidades que no corresponden a su entorno. A la vez, también nos dice que leer y pensar categóricamente es el inicio de la generación de nuevos conocimientos y que se va perfeccionando a medida que se desarrolla el proceso investigando desde diferentes puntos de vista. Y por última característica, tenemos la presentación de los puntos de vista, en donde dentro de este proceso de enseñanza el docente presenta una situación problemática, cuya característica es la autonomía de aspectos contradictorios frente a la misma realidad, lo que permite la búsqueda creadora del conocimiento. Para Sevilla, cada estudiante se da cuenta del hecho real, pero presenta diferentes puntos de vista, lo que le permite prepararse para desarrollar una formación intelectual que le ayude al razonamiento científico dialéctico y enfrentar nuevos problemas. A la vez, el ejercicio de confrontar desde diferentes puntos de vista enriquece al diálogo y permite interpretar, cuestionar, discutir y hasta la realidad evidenciada como protagonista del estudiante guiado, obviamente por el docente que goza de mayor experiencia y que dirige la metodología. Con esto doy terminada las características principales que se utilizan dentro del método heurístico, así como su respectivo concepto. Espero les haya gustado. Muchas gracias por su atención.